Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín y hoy vamos a hablar de un tema pues, que está muy en boga. Vamos a hablar de la situación que vive el Ministerio de Cultura y Juventud de la mano de sus dos principales voceros. Hoy me acompaña la señora ministra Nayaribe Guadamuz y también me acompaña el viceministro administrativo, el señor Alexander Castro. Bienvenidos. Muchísimas gracias por este espacio. En verdad estamos muy agradecidos de tener la oportunidad y la posibilidad de poder conversar de la dinámica y del trabajo que se hace en el Ministerio de Cultura y Juventud. Bueno, muchos ministerios y el propio presidente de la República rindieron sus informes del trabajo de un año y creo que es un buen tiempo para que hablemos de cultura. Nosotros como organización, el CINAR, trabajamos de forma muy unida con el Ministerio de Cultura y entendemos los vaivenes que suceden, sobre todo en el gremio del arte y la cultura. Quisiera que a la fecha usted me haga un recuento de lo que ha sido este año de trabajo en el ministerio. Pues bien, se dice que ya a estas alturas la curva de aprendizaje ya de pronto se ha logrado. Sí, efectivamente, pues ya tenemos un año, gracias a Dios, y ha sido un trabajo y un ejercicio muy interesante el que hemos venido realizando desde el despacho y los despachos de los viceministros. Trabajamos obviamente en equipo, en conjunto, articulados, el Viceministerio de Cultura, el Viceministerio Administrativo y el Viceministerio de Juventud con el despacho ministerial. Cuando llegamos al MCJ, cariñosamente le decimos MCJ, de Ministerio de Cultura y Juventud, tuvimos una tarea ardua de un trabajo administrativo que realizar, ¿verdad?, en todo su sentido, y obviamente pues esto también repercute en la parte sustantiva, en las labores sustantivas del ministerio. Se han hecho esfuerzos muy grandes por trabajar y mejorar la ejecución presupuestaria del Ministerio de Cultura y Juventud. Históricamente, este ministerio siempre hemos encontrado, y la data lo dice, una ejecución muy baja. Ha habido más bien, no ha habido una ejecución acorde realmente como debería de ser. Y eso nos preocupó muchísimo porque precisamente los dineros están para invertirse y para poder generar ese valor público en todas las instituciones y los órganos desconcentrados. Y en ese sentido, pues he girado instrucciones muy claras, tanto al viceministro administrativo, a don Alexander Castro, y pues también a las demás compañeras, del trabajo que teníamos que realizar en nuestra llegada. Entonces, por supuesto, fue un año de conocimiento, ¿verdad?, del manejo de la administración. Cuando nosotros llegamos, ya encontramos un presupuesto que hay que ejecutar. Es un presupuesto que ya estaba dado y eso, por supuesto, nosotros tenemos que seguir en esa línea porque ya está planificado y ya está para trabajar y ejecutar. Entonces, trabajamos fuertemente con los directores, que ha sido también un trabajo que nosotros nos hemos puesto de tener esos puentes de diálogo, esos espacios de comunicación, de acercamiento con los directores, que además eran nuevos, en un 98% los directores de los 14 órganos desconcentrados, más los 5 programas de dirección, en total 19, más el programa central, el 749, 20, ¿verdad? Por decirlo así, 20 hijos. También a ellos teníamos que ponerlos en contexto de la realidad del Ministerio de Cultura y Juventud. Pero reitero, siempre abocados a una gestión basada en resultados. Queremos resultados tangibles, concretos. También en esa participación y articulación de los órganos, muy claro se les indicó, de mi parte como jerarca,
que aquí no habían hijos sontos, por decirlo así, todos teníamos que trabajar de la mano, todos teníamos que trabajar de una forma articulada, apoyándonos, ayudándonos unos a otros. O sea, imagínense poner de acuerdo a prácticamente 19 hijos, ¿verdad? 19 instituciones, y eso también ha sido un trabajo fuerte que, por dicha, con los directores y el trabajo que se ha venido haciendo, han entendido la dinámica del trabajo en conjunto, que todos debemos ir de la mano caminando, apoyándonos. Aquí no es, la alegría de uno es la alegría de todos y la desgracia de uno también es una desgracia para todos. Entonces, en ese sentido, necesitamos trabajar articulados. También trabajar en un servicio de calidad de la oferta y, por supuesto, siempre bajo rangos de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, esos fueron los 4 ejes que desde un principio nos planteamos como administración y sobre los cuales empezamos ese primer año, ¿verdad? Ese año de trabajo, que en lo personal siento que han habido pasos importantes que se han dado en esta administración y en la parte administrativa, sustantiva, en la planificación del Plan Nacional de Desarrollo, Inversión Pública, con los objetivos sectoriales que nos enfocamos en esa descentralización y en esa democratización de la oferta cultural, llevar a los territorios, a aquellas comunidades, provincias, zonas costeras, alejadas, comunidades vulnerables en las cuales no se tenía tanto acceso a la cultura, a esa democratización, ha sido como la mirada puesta y el objetivo principal entre esos. Señora ministra, el Ministerio de Cultura siempre ha sido el eterno castigado. Quizás la cultura como tal siempre ha sido castigada. Cuando hay ajustes económicos en el país, siempre hay recorte en cultura. Eso los artistas lo saben. Creo que la gente que se desenvuelve en este mundo del arte sabe que lamentablemente lo que primero se recorta son los programas sociales y los programas de arte y cultura. Pero recibimos una noticia bastante impactante, y es que el señor ministro de Hacienda anunció un recorte del 8,4% del presupuesto del Ministerio de Cultura. Y eso tiene preocupados a muchos sectores, sobre todo esos sectores descentralizados. Me encantaría que usted me converse de por qué se perdió ese presupuesto y por qué incluso el ministro de Hacienda dice que es presupuesto que no se ejecutó. ¿Qué pasó? Pero me lo responden cuando regresemos de la pausa. Ya casi volvemos. Estás viendo Conversamos. Estás viendo Conversamos. Y hoy, pues, le preguntaba a la señora ministra y al señor viceministro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el presupuesto del Ministerio de Cultura que se anuncia un recorte para el 2024? Y lo peor es que nuestro señor ministro de Hacienda dice que es por no ejecución. Obviamente, muchos sectores descentralizados, muchas organizaciones, gremios adscritos al ministerio están enormemente preocupados porque muchas actividades, muchos programas podrían venirse abajo. Bueno, yo quiero darle el espacio al señor viceministro administrativo, y que es el encargado de esa parte, pero quiero también comentarle que esta asignación se da por la ejecución que se asigna en los años 2020 y 2021. ¿Es así, don Alexander? Entonces, nosotros entramos en 8 de mayo de 2022. Entonces, ahí ya hay un referente de la no ejecución en esa administración. Y pues en eso quiero que don Alexander pueda ahondarnos un poco más. Claro, don Eric, creo que la pregunta es fundamental para explicar muy bien que a nuestra llegada al Ministerio de Cultura y Juventud, lo primero que nos correspondió hacer fue una mirada retrospectiva del comportamiento ministerial, principalmente en temas de planificación, de presupuestación, que incluye la ejecución,
y la evaluación de los resultados alcanzados en los últimos 5 años. Eso nos llevó a evidenciar con números muy específicos que el comportamiento del Ministerio de Cultura y Juventud en materia de ejecución era muy por debajo de lo permitido por el ente rector. Estábamos hablando de entre un 17 y un 15% de ejecución, de subejecución anual. Recursos que se perdían todos los años. Eso quiere decir, don Eric, que en los últimos 5 años el Ministerio de Cultura y Juventud no tuvo la capacidad de ejecutar aproximadamente 32.000 millones de colones, que se fueron perdiendo año con año. Dichosamente, a nuestra llegada encontramos un equipo de trabajo sumamente interesado en revertir ese pasado y empezar a trabajar desde una forma diferente. Eso nos llevó a establecer un nuevo sistema de planificación institucional que vincula el plan, las compras y el presupuesto para ordenar los procesos de ejecución y garantizarnos en los menores tiempos posibles estar ejecutando el recurso asignado. Esta realidad que no podemos borrar, que arrastra el Ministerio, pues también viene al presente. Y el presente tiene que ver con el ejercicio que hace Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda en materia de política pública para administrar bien los recursos. Yo diría con total claridad y certeza que lo que nos está pasando hoy no es un recorte de presupuesto, es una asignación provisional de recursos para que todos hagamos un ejercicio reflexivo de si somos capaces de ejecutar lo que estamos teniendo hoy en razón de lo que hemos ejecutado en años anteriores. Ahora, surge una pregunta paralela, una situación que sucede paralelo a esto. Mucha gente relacionó el despido de 4 altos jerarcas de confianza de la ministra, relacionó esto precisamente con este recorte o ajuste de presupuesto. Y muchas organizaciones están apelando a que eso no obedece a la estrategia que sigue llevando el ministerio, porque no se les comunicó previamente. ¿Tiene relación los despidos de los 4 jerarcas con la ejecución de ese presupuesto? Bueno, primero que todo, son puestos de confianza, ¿verdad? Son puestos de direcciones que son removibles al ser puestos de confianza. Y dentro de la administración pública, igualmente, yo como jerarca tengo espacios de diálogo con los directores, las evaluaciones, los seguimientos. También llevo un monitoreo y un seguimiento y un control de las acciones, ¿verdad? Las cosas que se les solicitan, de los cuales ellos también tienen que atender. Se les da seguimiento desde el despacho ministerial con ese acompañamiento en cada una de las instituciones. Y en este caso se dieron situaciones que al final pues se da el cese de estos 4 directores, porque lo que se busca es un ajuste en la gerencia o en las acciones estratégicas de trabajo de cada uno de los directores. Permítame hacerles una consulta muy puntual. Por ejemplo, está próximo el Festival Nacional de las Artes, programado para Occidente, las comunidades de San Ramón, Grecia, Palmares, etc. Existe preocupación en el sector artístico de que el festival no se desarrolle por esta falta de presupuesto o por el despido, por ejemplo, del señor Cuadra. ¿Se va a realizar el festival como se tenía programado? Por supuesto que sí se va a realizar el festival. El festival arranca el 4 de agosto, correcto. Es así. Arranca, está en firme y nada se ha detenido, don Eric. Nada se ha detenido porque precisamente lo que hablaba el viceministro, esa planificación, presupuesto, contratación que hemos venido trabajando desde el año pasado, que eso ha sido un trabajo histórico que nunca se había hecho en el ministerio, nos ha permitido tener esos márgenes de respuesta y atender todos estos procesos. El Festival Nacional de las Artes en Occidente
está en pie, así pues como todas las demás actividades. El hecho de que un director en este momento no se encuentre a cargo de la institución no indica que se paralizaron, se paralice el servicio en lo absoluto. Ahí estamos, y yo como jerarca pues asumo en estos momentos el CEPAC mientras se hace el nombramiento de él o la directora. Y en coordinación con el viceministro administrativo ya articulamos con los compañeros del CEPAC, hicimos todos el trabajo que tenemos que hacer de aquí en adelante mientras se nombra el director. Esto no va a durar todo el año, o sea, pronto ya habrá una nueva persona, pero seguimos trabajando. El Festival Nacional de las Artes está en pie y se va a realizar el 4 de agosto con su apertura en los cantones que están asignados. Bueno, debo seguir relacionando el tema del presupuesto con los despidos, porque existe enorme preocupación de parte de muchos gremios que han escrito un comunicado de prensa en el que muestran su enorme preocupación. Cerca de 19 organizaciones han emitido un comunicado de prensa. Incluso hablan de hacer un mitin el día de mañana en la Plaza de la Cultura. Vamos a hablar a detalle de esto, pero ya regresamos. Vamos a una breve pausa y ya volvemos para hablar de este tema. Estás viendo Conversamos y hoy platicamos con la señora ministra de Cultura y Juventud y el viceministro administrativo sobre un tema que pues, se comenta mucho en las redes sociales en estos días. El presupuesto 2024 para cultura, que tiene un recorte de un 8.4%, cerca de 4.000 millones. Y los gremios están preocupados de que los programas no se vayan a ejecutar. Incluso se dice en redes sociales, y esto pues es un comentario a voces, que por ejemplo el despido de Don Set del Archivo Nacional tiene que ver con un reclamo que él le hace a usted directamente, en el que dice que sin esa plata no va a poder subsistir el archivo. ¿Tiene que ver ese despido precisamente con esa ejecución del presupuesto? Bueno, yo primero me gustaría aclarar un poco el escenario porque como ministerio y de la mano de la jerarca hemos hecho un esfuerzo importante con todo el equipo directivo, es decir, todas las personas directoras que están en puestos de confianza, para analizar cuáles son las necesidades que requerimos para el 2024 y ya tenemos esa identificación debidamente sistematizada y con esa información la señora ministra mañana en Consejo de Gobierno presentará su propuesta de incremento al presupuesto 2024, razón por la cual hoy no se justifica decir que tenemos un recorte, estamos justificando la necesidad de incremento y lo vamos a tener para el 2024 porque creo que el Consejo de Gobierno y el Presidente de la República es sensible a los temas de cultura. Por esa razón, creo que nos estamos adelantando a una serie de conjeturas que no tienen tal vez mucho fundamento porque estamos en el ejercicio de la buena administración de los recursos. La relación entre los despidos y los manejos de presupuesto no tienen una relación directa, mas sí implican el liderazgo de las personas directoras para gestionar adecuadamente las instituciones con mucho dinero o con poco dinero. Y eso para nosotros es sumamente importante, porque estamos trabajando con el dinero de las personas costarricenses, con lo que usted, la ministra y yo pagamos constantemente. Y eso hay que usarlo bien. Y no podemos de pronto generar un ambiente de incertidumbre o de temor a la ciudadanía o de pronto augurar el cierre de una institución cuando no se han hecho los estudios y los análisis responsables a lo interno para determinar que eso es cierto. Tampoco yo puedo trasladar riesgos cuando no existen. Y como jerarca institucional, todos tenemos que asumir las responsabilidades que nos competen. Hoy el Archivo Nacional goza de buena salud económica, como muchas instituciones tendrán sus necesidades, pero estamos haciendo todo lo posible para que siga trabajando y a las puertas de celebrar su 143 aniversario,
mantenerse como la institución emblemática que tenemos en Costa Rica y que es ejemplo para muchos países en Europa y América Latina. Hay una dirección muy particular que surge precisamente en este gobierno, la dirección de sociocultura. Sociocultural, donde cambia incluso la nomenclatura para ser más inclusiva. Pero también se despide a la directora. Es también en función de rendimiento. Pues como lo dijo el viceministro administrativo, también ese es el liderazgo. Yo deposito como ministra también esa responsabilidad que tiene que asumir un director. Y si desde una dirección no se ve esos avances que uno también espera dentro de ese caminar, pues tenemos que hacer ajustes, como lo ha explicado el señor presidente. Esto es como en un partido, ¿verdad? El director técnico tiene que mover algunas piezas para dar el resultado que esperamos. Señora ministra, durante la pandemia muchos artistas pasaron enormes necesidades. Y sí debo reconocer que el ministerio tuvo la venia de algunos programas que ayudaron a los artistas, porque tuvieron que cerrar sus salas de teatro, porque no podían hacer presentaciones artísticas. Y debo decir que muchos terminaron como mensajeros o llevando comida de un lado para el otro porque no podían ejercer su profesión. Muchos artistas están preocupados, no porque regrese una nueva pandemia, sino porque al reducirse estos presupuestos se reducen muchos programas. Por ejemplo, hoy en día se habla de prescindir de los servicios de CINDE, de prescindir de los servicios de la Umardengo. El Parque La Libertad, por ejemplo, está sumamente preocupado por una reducción de presupuesto. Claro. Yo insisto en que todavía no podemos hablar de una reducción de presupuesto porque estamos ante la sala de la presentación de un proyecto que nos permita incrementar lo que se redujo de manera provisional. Eso quiere decir, y con mucha certeza por lo sustantivo del trabajo que estamos preparando, que nosotros tendremos el presupuesto que necesitamos para continuar trabajando. Todos los órganos desconcentrados, todos los programas, podemos cumplir con las metas que están trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo, estaremos descentralizando los servicios y los productos culturales, estaremos generando oportunidades durante este año y el siguiente a las personas artistas costarricenses por medio de la Ley de Salvamento, seguiremos trabajando con becas y fondos concursables, seguiremos promoviendo la literatura a través de las becas que se trabajan en el ministerio. Y no veo un panorama completamente diferente a ese. Lo veo positivo, pero no podemos caer en esa condición de crisis o de desesperación por algo que todavía no ha ocurrido. Bueno, pero entonces, vuelvo a recapitular. Sí me promete usted, señora ministra, que usted va a pelear ante el gobierno, ante el Consejo de Gobierno, un presupuesto digno para el sector cultura. Como ministra de Cultura y Juventud, como jerarca, es mi obligación, es mi responsabilidad hacer frente pues también, ¿verdad?, a presentar esa propuesta ante el Consejo de Gobierno que va a ser mañana y estamos listos, estamos preparados para poner en la mesa de todos los ministros y el señor presidente esas prioridades que se requieren también para nuestra cartera. Aquí no se ha paralizado nada, no se están haciendo cierres técnicos de ninguna institución, todo está caminando, se sigue trabajando y como lo dijo don Alexander, eso es un ejercicio de un anteproyecto. O sea, entonces creo que se ha hecho tan alarmante innecesariamente. Y para eso, pues nosotros como ministerio y como jerarcas, hemos tendido puentes, hemos abierto nuestros espacios, hemos tenido espacios de diálogo, de conversación con los diferentes sectores, con la red cultural. El año pasado, en noviembre, tuvimos una reunión y este año también tuvimos otra reunión a principios, en abril. Marzo-abril tuvimos la otra reunión en donde les hemos expuesto los presupuestos, les hemos dado información
sensible en el sentido de conocimiento, ¿verdad? De presupuesto, que es público. Ellos se han acercado con consultas y hemos tenido un diálogo muy, muy cercano. Entonces, por eso yo insto en que antes de alarmarse, se acerquen. Nosotros les hemos abierto las puertas. Este ha sido un ministerio de puertas abiertas. Y ellos mismos lo han dicho, es la primera vez en la historia que tenemos un acercamiento con los ministros y con los jerarcas, con los directores de los órganos desconcentrados, porque esa ha sido una instrucción muy clara de mi parte como jerarca. Los directores deben abrirles espacios también al sector independiente. Las mesas consultivas también están trabajando en función de la Ley de Fomento de Creativo y Cultural. Estamos avanzando en eso, entonces por supuesto que nos preocupa, somos conscientes de que el sector ha sido sumamente golpeado por la pandemia y lo que queremos es articular, trabajar en equipo y ser eficientes con los recursos que tenemos. Doña Uribe, don Alexander, muchísimas gracias por venir a Conversamos y tener una plática amena y honesta sobre la situación que vive el Ministerio de Cultura. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado en este espacio Conversamos. Esperamos haber aclarado algunas dudas y haber servido como puente para integrar a este sector tan maravilloso. No pueden existir tractores sin violines. Definitivamente el país merece un desarrollo maravilloso de la cultura. Sigan con la excelente programación de Canal 13.